Dios es más grande, más grande. No importa que oscura sea la noche, tu luz siempre, siempre brillará. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. En la mano del que tiene el poder, todo problema yo pondré. En él descansaré, puedo saber que en él puedo vencer. Por más grande que sea el Goliat, mi Dios siempre triunfará. Y en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Brillaré, brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. Brillaré con tu luz, mi victoria eres tú. No hay nada imposible para ti. 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 No, no hay nada imposible para ti. Yeah, yeah, yeah. Oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y hoy volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad, sí,
En ella encontré a Jesús, me diste tu vida y hoy volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Cordial saludo. Continuamos en esta mañana, en este día, en nuestro tema sobre la oración. Aprender a orar guiados por la oración del Padre Nuestro. Y nos corresponde hoy Mateo capítulo 6, versículo 13, la primera parte. Dice así: y no nos metas en tentación. La versión Dios habla hoy dice: no nos expongas a la tentación. Y me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cuáles son las mayores tentaciones a las que usted se enfrenta cada día? ¿Qué son aquellas situaciones, momentos que usted enfrenta cada día que son para usted una tentación muy, muy fuerte? Lo invito para que piense un momentico qué son aquellas situaciones que lo tientan a usted de una manera que lo hace temer que va a pecar. Pero también nos surge una pregunta, porque cuando leemos en la Reina Valera dice: y no nos metas. Suena como pidiéndole a Dios que Dios a uno no lo meta en una tentación. Y la Dios habla hoy, dice: no nos expongas. Entonces surge una pregunta. Entonces Dios, habrá momentos que Dios a uno lo conduce a la tentación. Significa entonces que Dios podía llevarnos a la tentación. No es una pregunta fácil de responder. Y si fuera así, ¿en qué cosas nos tentaría Dios? ¿O usted cree que Dios alguna vez va a llevar a sus hijos a la tentación? Si hiciésemos una encuesta entre varias personas, algunos dirían que sí, otros dirían que no, otros que tal vez. Y cuando estaba estudiando este tema, descubrí que la iglesia del primer siglo o la iglesia primitiva tuvo un interés muy marcado en este tema, porque el Padre Nuestro era una oración muy apreciada, como lo es ahora en este momento, por la iglesia primitiva, y debatieron bastante esa palabrita: no nos metas, ¿sí? Y revisando comentarios, encuentra uno diferentes respuestas, como les decía hace un momento. Algunos dirían que sí, otros dirían que no, otros que tal vez. Y en cierto sentido, esta petición parece muy simple y podríamos parafrasearla de la siguiente manera: Señor, guárdanos de los problemas,
No dejes que nos pase nada realmente malo. De hecho, todos los comentaristas están de acuerdo que esta petición es una solicitud a Dios de protección, pero de una protección espiritual. Pero no nos responde la pregunta: ¿conduce Dios a sus hijos a la tentación? Mi respuesta sería: todo depende de cómo definamos la palabra tentación. ¿Por qué? Porque la palabra tentación en griego, en el original en griego, tiene dos significados básicos. En otras palabras, el término tentación, como está en griego, la palabra que está ahí, es una palabra neutral. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede significar algo positivo o algo negativo. Miremos el significado positivo. Puede traducirse, y a menudo se traduce, como prueba, ¿sí? Y en esos casos se refiere a circunstancias difíciles que pueden llegar a nuestra vida o que Dios permite en nuestra vida para fortalecernos en nuestra fe, para hacernos madurar, para que descubramos situaciones en nuestra vida que no están bien. Y en su significado negativo se refiere a la tentación, en el sentido habitual de la palabra, que es seducir, atraer, incitar, invitar a hacer algo malo. Entonces, esta palabra griega puede tener, repito, dos significados muy diferentes. Puede significar una prueba difícil o puede significar una solicitud o una invitación a hacer el mal. Entonces, la respuesta a la pregunta: ¿conduce Dios a sus hijos a la tentación? La respuesta se verá radicalmente afectada según sea prueba o tentación. Pero, si miramos más allá las Escrituras, descubrimos algo muy interesante. Vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, Santiago dice de la siguiente manera: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Aquí Santiago habla de pruebas de todo tipo, y la palabra pruebas es la misma palabra que aparece en Mateo 6. Entonces, aquí en esta primera parte, Santiago 1:2, Santiago está diciendo: regocíjate cuando enfrentes pruebas, privaciones, dificultades de mucho tipo, porque sabes que esa prueba va a desarrollar tu fe, va a fortalecerse, te va a hacer un hombre más completo espiritualmente y no te va a faltar nada, ¿sí? En ese sentido, esta palabra prueba es positiva, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios está permitiendo esa prueba, esa dificultad para producir madurez espiritual en su vida. Pero en este mismo capítulo 1 de Santiago, el versículo 13, Santiago lo expresa de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, y aquí la palabra tentado es igual a la del versículo 2, prueba, es exactamente la misma palabra en griego, pero con el otro significado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, aquí la palabra traducida, la misma palabra que aparece en el versículo 2 como prueba, es la misma palabra en griego para tentación.
exactamente la misma, ¿sí? Sino que en el versículo 2 es usada en el sentido positivo y en el versículo 13 en sentido negativo. Entonces aquí tenemos una palabra griega con significados diferentes de acuerdo al uso que se le está dando. Lo interesante es que esto nos muestra que los primeros lectores de Mateo y de Santiago captaban y entendían claramente la diferencia cuando era una prueba y cuando era una tentación. Pero un punto crucial que hay que entender cuando preguntábamos al inicio, ¿será que Dios tienta a sus hijos? La respuesta la encontramos aquí en Santiago 2:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca va a tentar a nadie, jamás. Lo dice muy, muy claro. Dios nunca nos prepara para fallar, porque eso contradeciría totalmente su sentido de Dios, de santidad y de amor. Entonces, si la pregunta es, ¿conduce Dios a sus hijos a la tentación? En el sentido de seducirlos, invitarlos directamente a hacer algo malo, la respuesta a esa pregunta claramente es no, jamás. Dios no hace eso. Para que entendamos un poco mejor todo este panorama de lo que acabamos de ver, quiero dejarles una frase que nos va a ayudar en todo este proceso. La frase es, probado por Dios, tentado por Satanás. Esta declaración es clave. Probado por Dios, tentado por Satanás. ¿Qué significa esto? Lo que Dios permite como una prueba es casi siempre usada por Satanás como una tentación. O sea, el mismo evento puede ser usado tanto como una prueba por Dios para fortalecer tu vida, para madurar tu vida espiritualmente, o la puede usar Satanás como una tentación. Dios lo usa para lograr una cosa en su vida, y Satanás puede usar esa misma situación para llevarlo a usted a algo diametralmente opuesto a hacer el mal. Dios en muchas ocasiones permite que se nos presenten pruebas, pero Satanás trata de apropiarse de esas pruebas para incitarnos al pecado, a hacer lo malo. Y un ejemplo claro lo tenemos primero siempre en nuestro Señor Jesucristo. La tentación de Jesús en el desierto ofrece un claro principio de lo que estamos hablando, ¿sí? Con la diferencia de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado en el Espíritu, ¿sí? Probado en todo, pero nunca pecó. No permitió que esa prueba se convirtiese en una tentación que lo llevara a pecar, porque Él nunca pecó. Entonces, repito, Dios permite pruebas y Satanás en ocasiones convierte esa prueba en tentación. Y este es un pensamiento muy asombroso, ¿sí? Quiero recalcar lo siguiente: no creo que Dios solicite directamente a sus hijos que pequen. No creo eso, porque la Biblia, como lo acabamos de leer en Santiago, lo niega específicamente y rotundamente. Dios no tienta.
Dios no es responsable de ninguna tentación. Desde el punto de vista de Dios es una prueba. Desde el punto de vista de Satanás es una tentación. Pero para entender mejor, miremos algunos ejemplos prácticos, reales en nuestra vida diaria. Entendemos mejor todo este proceso de prueba y tentación con ejemplos de nuestra vida diaria. Pensemos primeramente, usted es una persona cristiana, creído en el Señor, y en una revisión médica descubren que usted tiene una grave enfermedad, o más aún, una enfermedad mortal. Pregunta, ¿podría esa enfermedad ser una prueba de Dios? Casi siempre es así, casi siempre es una prueba de Dios. Y cuando nosotros estamos reunidos como iglesia y hay momentos de compartir testimonio, descubrimos que hay un gran número de personas que llegaron a tener realmente un encuentro con Dios, que llegaron a tener una relación con Dios, fue en un momento de una crisis de salud, de una enfermedad grave, aún una enfermedad que era prácticamente mortal. Y esa prueba de esa enfermedad llevó a que la persona tuviera un encuentro con Dios, reafirmase su fe, creciera espiritualmente y amase más a Dios y valorara más las cosas espirituales que las cosas de este mundo. Pero esa misma prueba la puede usar el enemigo para llevarlo a usted a la tentación y a pecar. ¿En qué momento? En llevarlo a la tentación de la desesperación, de la ira, la amargura, incluso hasta podría alejarse del Señor. Incluso porque conozco casos de personas que esa desesperación por la enfermedad que tienen los ha llevado a consultar brujos, espiritistas, todas estas cosas oscuras. Entonces, una prueba que Dios permitió para fortalecerlo y madurarlo usted en su vida espiritual puede terminar convirtiéndola en enemigo, en una tentación, y llevar a una persona a alejarse de Dios, a renegar de Dios, a que su vida se llene de amargura. Entonces, lo que Dios quiere para bien espiritual, Satanás la usa para llevar a la persona a la tentación. Otro ejemplo, supongamos que alguien pierde su trabajo. Dios puede permitir en un momento dado que usted pierda su trabajo, ¿sí? Pero puede ser que Dios tenga un propósito en eso, que usted tenga un trabajo diferente, un mejor trabajo, o Dios lo está guiando a que reflexione porque su trabajo se ha convertido prácticamente en un ídolo para usted. Y todo lo que hay alrededor de su trabajo lo está absorbiendo usted de alguna manera, que se ha alejado aún mismo de su descanso físico, de su familia, de su relación con Dios, de su iglesia. Pero Dios, en su amor hacia usted, está permitiendo que pierda su trabajo para llevarlo a un punto de encuentro espiritual con Dios. Pero esta misma prueba de una pérdida de empleo lo puede llevar a usted, puede llevar a una persona, Satanás la puede usar para llevarlo a que se llene de, repito, de resentimiento,
de ira, de desesperación, de desánimo e incluso en algún momento, por la pérdida de trabajo, a hacer algo ilegal con tal de obtener dinero. Entonces, una prueba permitida por Dios para su crecimiento espiritual, Satanás puede usarla como tentación para llevarlo a usted a alejarse de Dios y pecar. Pero esto funciona también, no solamente en cosas negativas, también en cosas buenas. Supongamos, usted obtiene un buen ascenso. Con el ascenso, un buen aumento de salario. Ahora está mejor económicamente que nunca. Su empresa está progresando, usted tiene su negocio, su empresa está produciendo, le está yendo súper bien, buenas ganancias. ¿Puede eso, ese ascenso o ese negocio que está prosperando, ser una prueba de Dios? Sí, Señor, puede convertirse en una prueba, porque Dios quiere ver cómo maneja usted sus bendiciones. ¿Qué pasa con esa abundancia que está llegando a su vida? ¿Usted se está convirtiendo en una persona más generosa? Una persona que piensa en las misiones, que piensa en cómo llevar el Evangelio a todas partes, mira las necesidades de personas que están en escasez y desea ayudarlas, o por el contrario, esa bendición se convierte, el enemigo la convierte, Satanás la convierte en una tentación, haciendo de usted una persona egoísta, avara, ciega a las necesidades de las demás personas. Todos los días, usted y yo enfrentamos situaciones donde Dios permite pruebas, pero que si nos descuidamos, Satanás la puede usar como una tentación. Quiero contarles una experiencia que me sucedió exactamente en esta semana. Fui al supermercado, escogí 2 productos, 2 paquetes de pollo, ¿sí? Lo metí en una bolsa, se la entregué al cajero con otras cosas. Cuando registró la bolsa donde estaban los 2 paquetes de pollo, el cajero solo registró una y la pasó. Y yo inmediatamente me di cuenta. Entonces, aquí exactamente apareció la prueba, ¿sí? La prueba estaba ahí. La tentación también. ¿Cuál es la tentación? El cajero no se dio cuenta, el supermercado no se dio cuenta, nadie se dio cuenta, ¿sí? Me podía ganar X cantidad de pesos, ¿sí? Y nadie se va a dar cuenta, ¿sí? Pero Dios permitió eso, ¿sí? Para probar mi integridad, mi honestidad. Inmediatamente cuando yo vi que el cajero solo registró uno, le dije: un momentico, en la bolsa hay 2 paquetes. Efectivamente, la sacó y volvió y la registró. Eso nos sucede a diario. Dios permite ciertas situaciones para mirar cómo está nuestra integridad, cómo está nuestra honestidad. Pero si nos descuidamos, Satanás la puede usar para pecar en cosas como esa. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque todos los días enfrentamos este tipo de situaciones. 2 conclusiones. La conclusión número 1 es esta: las pruebas y las tentaciones son una parte normal de la vida cristiana. No olvide eso.
Eso es parte normal de nuestra vida. Si pensáramos en la vida como un plan de estudios que Dios nos tiene preparado, esas materias, pruebas y tentaciones van a ser una realidad y una constante en nuestra vida. Pero si superamos las pruebas, nos vamos a volver más fuertes, vamos a confirmar nuestra fe y nos vamos a convertir en ejemplo, personas de ejemplo para otro. Y no hay nada, téngalo claro, no hay nada para que usted escape de las pruebas de la vida. Van a estar ahí, vienen con nosotros. Segunda conclusión, una prueba se convierte en una tentación cuando respondemos incorrectamente lo que fue enviado por Dios, lo que fue permitido por Dios para hacernos más fuertes. Si permitimos que Satanás se introduzca, nos va a llevar a responder de la manera incorrecta, y lo que Dios quiere para bien, Satanás lo va a usar para mal. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude, tanto en las pruebas como en la tentación. Y quiero compartir con ustedes en Hebreos capítulo 4, versículo 15, unas palabras que nos ayudan, porque tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. Dios, repito, nunca pide que pequemos, nunca nos tienta al pecado. Permite pruebas para fortalecernos. Pero este pasaje es maravilloso porque nos lleva a entender que tenemos un sumo sacerdote, o sea, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que se compadece de nosotros, que nos entiende. ¿Por qué? Porque Él sufrió las mismas pruebas y tentaciones de cada uno de nosotros. Él entiende nuestras debilidades. Él sabe por lo que estamos pasando. Sabe lo que sufrimos en las pruebas y sabe qué es aquello que nos tienta. Por eso hacíamos una pregunta al inicio: ¿qué es aquello que a usted lo tienta más cada día? C.S. Lewis, hablando sobre este tema, escribe lo siguiente: sobre la tentación, saber que nuestro Señor Jesucristo fue tentado igual que nosotros, que enfrentó todo tipo de tentación que nosotros podemos enfrentar, que cada tentación siempre cae en una de estas tres categorías: la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida, que en cada una de ellas Jesús derrotó al diablo en esas tres áreas. Donde fallamos, nuestro Señor Jesucristo lo logró. Donde cedimos, nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme. Donde colapsamos bajo presión, Jesús obedeció a su Padre. Fue tentado en todo, pero nunca pecó al ceder. Entonces encontramos gran consuelo en acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y saber que Él nos entiende. Esto tiene enormes implicaciones
para nuestra vida espiritual, ya que fue tentado Él en todo, pero nunca se rindió. Y podemos estar seguros que ninguna prueba, ninguna tentación sorprende a Jesús, y que no estamos solos cuando las enfrentamos. Él lo ha escuchado todo, lo ha visto todo, y podemos seguir adelante siendo totalmente honestos con Dios. Y si fallamos en una prueba, y si caemos en una tentación, y si nos dejamos vencer en una tentación, nuestro Señor Jesucristo lo sabe. Y por eso podemos acercarnos, como dice ahí, a Dios tal como somos, aferrándonos a nuestro Señor Jesucristo, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y pedir perdón, reclamar fortaleza, con la esperanza de ser aceptados por el Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, encontramos una de las oraciones más grandes, más sinceras que hay en la Biblia. El rey Josafat se encuentra muy nervioso, temeroso, porque Amón y Edom, enemigos de Israel, habían formado una coalición y levantaron un gran ejército para ir contra Israel. Y del versículo 6 al 12 de Segunda de Crónicas capítulo 20, el rey Josafat hace una gran oración que sale de lo más profundo de su corazón. Pero quiero detenerme solo en el versículo número 12. Dice así: Dios nuestro, ¿acaso no vas a hacer justicia? Y escuchen, es que no tenemos fuerzas para enfrentar a semejante ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Qué maravillosa oración. Es lo que nos sucede a nosotros. Señor, estoy enfrentando una prueba, una tentación, y no tengo fuerzas, soy débil, soy incapaz. Esto me puede derrotar. Esto que se me viene encima es muy difícil. Y dice él, no sabemos qué hacer. Y a veces eso sucede en nuestra vida, en la prueba y en la tentación. No sabemos qué hacer. Y termina diciendo, y por eso nuestros ojos están puestos en ti. Nuestros ojos deben de estar puestos en Dios. Y esto, amados hermanos, ¿a qué nos lleva? A tener claro que a veces el trabajo más difícil que Dios debe hacer en nosotros es que entendamos, que admitamos que necesitamos desesperadamente de Dios. Que necesitamos de Dios a cada instante. En estos más de 25 años de pastorado, una de las cosas que a veces nos cuesta más a nosotros los seres humanos es decir, me equivoqué, pequé, caí en la tentación, no supe enfrentar la prueba. Por eso esta petición, y no nos metas en tentación, es una petición de súplica a Dios, donde le estamos diciendo, necesito de ti, Señor, porque en mi vida van a haber pruebas, van a haber tentaciones, va a haber dificultades,
Y cuando decimos no nos metas en tentación, estamos diciendo que no tenemos fuerzas, poder para enfrentar a veces tantas pruebas, tentaciones, problemas en nuestra vida. Y Dios se deleita en ayudarnos. Aquellos que somos capaces de decir, como dijo el Josafat, no sabemos qué hacer, y por eso nuestros ojos están fijos en ti. Nuestros ojos deben de estar fijos en el Señor. Y no nos metas en tentación. Esa oración, repito, es un clamor al Señor, para donde le decimos, hay pruebas, hay tentaciones, hay luchas, hay dificultades. No me sueltes, Señor, no me sueltes, porque no tengo fuerzas. Lo único que puedo hacer es confiar en ti, poner mis ojos en ti. Oremos. Amado Señor, creemos firmemente que todas las cosas nos ayudan a bien, a aquellos que te amamos, Señor. Cuando seamos tentados a pecar, danos sabiduría, Señor, para elegir el camino de escape mientras tengamos la oportunidad. Que no juguemos con el pecado, que no seamos, Señor, abatidos por la vergüenza, por la deshonra. Danos cada día el fuerte deseo de hacer lo correcto, sin importar lo que cueste. Ayúdanos, Señor, a entender que las pruebas que a veces tú permites en nuestra vida son para formarnos, madurarnos, para hacernos más fuerte, para hacernos hombres y mujeres de fe, de testimonio, de ejemplo para todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, para cuando lleguen pruebas, dificultades, tentaciones, entendamos que tenemos un sumo sacerdote, a ti, Señor Jesucristo, quien enfrentó y vivió todas nuestras dificultades y tentaciones y nunca pecó, y nos entiendes cuando estamos en medio de prueba o tentación. Acudimos a ti, Señor, solo a ti, solo tú tienes, Señor, el poder, tú tienes la fortaleza, tú tienes, Señor, la capacidad de ayudarnos a enfrentar pruebas, dificultades y tentaciones. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pidamos a Dios en esta semana que nos dé sensibilidad espiritual para saber cuándo son pruebas, cuándo son tentaciones y cómo enfrentar cada una de ellas. Cómo crecer espiritualmente en las pruebas y cómo huir de las tentaciones. Pidámosle a Dios esta semana que nos dé sabiduría y sensibilidad en todas las situaciones que enfrentamos cada día. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena semana. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré
que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo aquí cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre